Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Inicio haciéndoles una pregunta a todos los que están conectados, a los cuales les doy las gracias por apartar un espacio de su agenda y acompañarnos. Y quiero preguntarles si se han preguntado si sus equipos de trabajo tienen hoy las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del trabajo actual. Quiero preguntarles si están preparados o están preparadas nuestras organizaciones para brindar capacitaciones en esas habilidades y reforzarlas. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a este webinar donde hablaremos de un tema muy estratégico para el desarrollo y el crecimiento de nuestro talento, las Power Skills. Mi nombre es Lidia Pinto y tengo el privilegio de liderar Comunica Academy. Comunica Academy es el centro de conocimiento de Comunica Latam y es un proyecto que nace de una pasión, de transformar nuestro conocimiento en aprendizaje y acción para preparar a los equipos para enfrentar los retos del trabajo actual y futuro. Y bueno, chicas, y para iniciar nuestro conversatorio, yo quiero llevarlas a ustedes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy al año 2016. Y se preguntarán por qué nos vamos tan lejos 9 años atrás. Y es que para aquel entonces el Foro Económico Mundial, en su reporte del futuro del trabajo, predecía algo que era impensable, pero que hoy es una realidad. Ese informe decía que para el 2025, un tercio de las habilidades que serán valoradas en el 2025 no lo eran o no lo serían en el 2015 cuando se publicó el informe. ¿Y de qué habilidades estamos hablando? Estamos hablando de habilidades como la escucha activa, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la resiliencia, en fin, el listado es largo, pero estamos hablando de habilidades profundamente humanas, habilidades que no se automatizan. Y es que, y con esto de un contexto general para iniciar nuestra conversación, y es que aunque la tecnología cumple un rol fundamental en nuestros puestos de trabajo, donde vemos que el uso de la inteligencia artificial se convierte en un aliado para el desarrollo de tareas complejas o específicas, realmente son las capacidades humanas las que impulsan la innovación y el crecimiento y que definen el éxito de la integración de la inteligencia artificial a nuestros puestos de trabajo. Y con esta, digamos, introducción, yo quiero invitar, y antes de darle la palabra a ustedes, quiero invitar a nuestra audiencia a responder una pequeña pregunta que les vamos a hacer a través de una encuesta, donde hablamos de cuáles son las Power Skills que nuestra audiencia considera son prioritarias para enfrentar los retos actuales de su organización. Ahí hay un listado, pueden empezar a contestar. De alguna manera ya está proyectada la encuesta. Hay comunicación afectiva, inteligencia emocional, pensamiento crítico, liderazgo e influencia, colaboración, adaptabilidad y aprendizaje, gestión del tiempo, productividad, resiliencia, capacidad de dar y recibir. Si hay alguna que no esté, nos las pueden dejar por la sección de preguntas y respuestas. Y agradecemos la participación de todas las personas que están conectadas para que puedan votar en esta encuesta. Y estos resultados nos van a ser muy de utilidad. ¿Y por qué? Porque la primera pregunta que le voy a hacer a ustedes, chicas, para esta tarde que nos vamos a disfrutar por este mundo de las Power Skills, y aquí le voy a dar la palabra a Zuleini. Zuleini, cuéntanos, la pregunta es para las tres, pero empiezo con Zuleini. ¿Cuáles son los retos del negocio que están definiendo el foco de las capacitaciones en Heineken? ¿Y cuáles son realmente esos Power Skills que ustedes necesitan precisamente para que sus equipos respondan a esos retos? Adelante. Ok, gracias Lidia nuevamente. Definitivamente la transformación digital sigue siendo el reto que se enfrenta en el negocio y diría yo que en general en los diferentes negocios, a efectos de que requerimos ser más ágiles y también atender las necesidades de los clientes. En este sentido, las Power Skills como liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conversaciones difíciles, adaptación al cambio, siguen vigentes ya que permiten que nuestros equipos puedan afrontar esos retos. Y más allá de compartirte otras Power Skills que nosotros también estamos en proceso de capacitación, que lo podemos ver un poquito más adelante, es importante también compartir algunas consideraciones
que pienso se deben de tomar en cuenta cuando vamos a decidir en qué vamos a desarrollar específicamente en Power Skills. Entonces aquí definitivamente sería entender ese entorno local y el entorno global, porque justamente nos permite ver esas tendencias, esos cambios que se aproximan y capacitar a nuestro personal para poder afrontarlo, mientras vivimos una realidad de entregar los resultados del negocio en la actualidad. Mi segunda recomendación sería entender la estrategia de la organización en términos de cultura, en términos de liderazgo, hacer un análisis justamente de esa situación actual y la situación esperada para trabajar en el fortalecimiento de las Power Skills que tenemos muy sólidas, pero también en esas que sean oportunidades de mejora. Y finalmente, hacer un proceso de escucha activa de los colaboradores. Por ejemplo, en Jainac, en Panamá, tenemos dos encuestas, dos momentos formales donde hacemos encuestas a los colaboradores. Uno de ellos es una encuesta de pulso, que es una encuesta de clima un poco más corta y que nos permite ver cómo a lo largo del año vamos avanzando en esos compromisos de clima y su mejora que hemos realizado hasta que llegue entonces la encuesta de clima formal, que es más a final de año. Y esto en conjunto con focus groups nos permite visualizar cuál es la opinión de nuestros colaboradores en temas como dirección y alineamiento, mi jefe, trabajo en equipo y colaboración, que como ves están asociados a Power Skills que en algún momento pues son requeridas desarrollar en la organización. Me encanta, Zuleimi, porque de alguna manera resaltas esa predicción que en su momento nos hacían hace 10 años atrás, digamos, el Foro Económico Mundial en este estudio. Pero Dargelis, cuéntanos un poco, fíjate que Zuleimi hizo mucha referencia al tema de la transformación digital como un reto dentro de la organización e hizo mucho hincapié en esta serie de Power Skills. ¿Cómo lo ven Casa de las Baterías? ¿Cuáles son esos retos por lo que Casa de las Baterías está enfrentando y cómo de alguna manera, y cuáles son esas power skills que en este momento requiere el talento de Casa de las Baterías para enfrentar esos retos? Sí, la verdad es que la transformación digital en el servicio definitivamente también forma parte de nuestros retos del negocio, ya que los automóviles, ¿verdad? Van siendo hasta más digitales, incluso ya. Hay que hacerles registro de baterías, etcétera, y todo esto se hace con tablets, si nos conectamos al carro, etcétera. Entonces, y también la parte de la experiencia del cliente para nosotros es clave. Nosotros tenemos una cultura de servicio. Entonces, esa experiencia que pueda tener un cliente para nosotros es wow. Entonces, ahí la verdad es que debemos entonces adaptar tecnologías, automatizar procesos y responder a esta nueva generación de consumidores mucho más digitales que antes. Esto implica al final esa resistencia al cambio que necesitamos nosotros manejar con nuestra gente, quizás de muchos más años, ¿verdad? Y aprender a interactuar nosotros mismos en nuevos canales como chatbot, plataformas y otras automatizaciones. También otro de nuestros retos es esa innovación constante y adaptación al cambio, ¿verdad? Los carros siguen evolucionando, como lo mencioné. Antes venían baterías secas, ahora luego venían libres de mantenimiento, ahora usan tecnología GM. Antes los carros venían con una sola batería, ahora vienen con múltiples baterías. Y no dejemos de lado la llegada de los autos híbridos y eléctricos a Panamá. Eso al final a nosotros nos obliga a reinventarnos, aprender continuamente y adaptar definitivamente nuevos procesos. Entonces, por medio de nuestra Academia Casabat, hacemos cursos presenciales, desarrollamos Power Skills esenciales para nuestros equipos y las más importantes allí serían como esa innovación, ese pensamiento crítico. ¿Qué más hago? ¿Dónde puedo mejorar? Esa capacidad para cuestionarnos y convertir esas ideas en soluciones aplicables al negocio, ¿verdad? La comunicación también, ese trabajar en equipo, ese compartir conocimientos,
ese construir relaciones sólidas en áreas para lograr esos objetivos comunes y el aprendizaje continuo. Aquí el que no le gusta estudiar, el que no tiene ese interés de aprender, pues va a quedarse un poco atrás. Entonces necesitamos esa disposición de aprender, desaprender, volver a aprender, atreverme, ¿verdad? A futuras tecnologías, a hacerlo. Eso para nosotros es súper importante. La inteligencia emocional también, ese manejo de cambio con actitud positiva, gestionar emociones, porque vienen clientes que no muy contentos, llegan a comprar batería. Como siempre decimos acá, las baterías no nos dan emoción para ir a comprar, como un par de zapatos o un vestido. Cuando vienen a comprar baterías es chuleta, tengo que comprar una batería y voy a gastar dinero, lo ven desde ese punto de vista. Así que nosotros mucho esa empatía necesitamos con el cliente. Y finalmente la parte de tener un liderazgo transformador, ese líder que guíe, que inspire, que empodere a la gente para llegar a la excelencia en el servicio y en la parte técnica, que es lo que nosotros buscamos con esto. Entonces, sí tenemos la parte técnica, pero también esta parte de habilidades para nosotros es muy, muy importante, porque la verdad es que hoy, más que nunca, combinar todas estas habilidades nos permite crear un equipo preparado, ¿verdad?, para afrontar el futuro con esa agilidad que necesitamos, la resiliencia y esa visión estratégica que todos debemos tener. Te agradezco, Argeli, y buenísima tu intervención porque son precisamente las habilidades profundamente humanas las que permiten explorar, construir narrativas, colaborar, pensar críticamente y eso es lo que nos hace precisamente que nosotros como seres humanos integremos la tecnología, la inteligencia artificial hacia nuestros puestos de trabajo. Cuéntanos, Stephanie, en Banco General, ¿cuáles son esos retos y esas Power Click, que es un sector totalmente distinto a la casa de las baterías de Heineken? Bueno, realmente nosotros iniciamos todo este tema de los retos como tal desde el 2018 cuando decidimos implementar la transformación digital dentro del banco. Ya vamos casi para 10 años de haber implementado transformación digital y año tras año el reto que realmente se ha venido vislumbrando y manteniendo, pero que hemos, como quien dice, surfeado la ola, es esa agilidad con la que el entorno y la industria se está moviendo. O sea, el cliente, creo que de los distintos negocios que estamos aquí comentando, es mucho más exigente, es mucho más demandante, tiene mucha más facilidad para obtener otro tipo de producto en cualquiera de las industrias en las que estamos trabajando nosotras. Y realmente lo que al reto de nosotros o lo que nos pone foco para desarrollar nuestros planes de formación es esa agilidad del entorno tan cambiante. Es cómo capacitar a este colaborador para que tenga todas las competencias, tanto técnicas como potenciadoras, que pueda hacer frente a estos nuevos retos de transformación digital en temas de implementación de inteligencia artificial y todos esos elementos que se van introduciendo poco a poco o ya son parte de nuestro ADN del negocio. Sin embargo, cada uno de los planes de formación que nosotros empezamos a pensar y a diseñar, más allá del resultado del negocio que queremos lograr, estamos volviendo a las bases, o sea, cuáles son nuestras bases, nuestros valores, nuestros principios, un valor muy importante que complementa el desarrollo de los Power Skills es el valor de la confianza. Una vez nosotros generamos confianza entre los equipos, esa inteligencia emocional fluye de manera más natural, puedo comprender, puedo desarrollar empatía con el compañero, podemos trabajar, inclusive está mucho más latente el tema de matricialidades, de organigramas matriciales, de que solamente no tienes un líder, ya no hay una estructura jerárquica rígida. Esto hace de que tu empatía con el compañero, que es mucho más técnico en otro tema, te lleve a repensar un poco cómo conectar y generar en sinergia los resultados. Entonces, básicamente yo complementaría un poco ese reto de agilidad del entorno con construir y seguir fortaleciendo la confianza para que Power Skills como adaptabilidad al cambio,
flexibilidad, inteligencia emocional y sobre todo toma de decisiones, porque es tan cambiante el negocio y tan dinámico y exigente los clientes que las decisiones son mucho más aceleradas y no hay una mala decisión, es simplemente toma la decisión, pero pensando siempre en el foco cliente, o sea, es cómo llegamos realmente a ese cliente sin perder un poco la cultura y los valores organizacionales. Fíjate qué interesante que aunque cada empresa tiene sus particularidades, son de sectores totalmente distintos, se repite una constante en todas, y es que precisamente las habilidades como la comunicación, el manejo de la inteligencia emocional, el tema del liderazgo, el tema de la empatía, o sea, todo lo que ustedes han mencionado son, digamos, algo en común, a pesar de toda esta transformación digital que cada uno en su sector está llevando a cabo. Ahora, me gustaría preguntarle, chicas, digamos, experiencia, y aquí nos comparten los resultados de nuestra encuesta, el público qué opina. Fíjense que la mayoría del público coincide con ustedes, la comunicación efectiva sigue siendo una habilidad clave. También la adaptabilidad y el aprendizaje continuo son las que puntean la encuesta. Pensamiento crítico, inteligencia emocional. Yo creo que esas son las cuatro del ranking y coincide prácticamente con los puntos que ustedes conversaron. Y quiero llevarlas a otro tema porque en nuestro haber como empresa hemos trabajado con muchísimos clientes y yo siempre escucho la siguiente frase. Necesitamos cerrar brechas en habilidades de comunicación y liderazgo o frases como nuestro equipo necesita ser más productivo, pero no sabemos por dónde empezar. Y aquí, con esta frase que se nos repite muchísimo en todas las reuniones, yo sí quisiera contar con la experiencia de estas tres grandes empresas, de cómo han enfrentado los retos para preparar a sus equipos con habilidades que tradicionalmente no se enseñan en la academia, porque la empatía, la inteligencia emocional en las academias no se enseña o se enseña muy poco. Entonces quisiera de alguna manera entender cómo han enfrentado ese reto y bueno, Stephanie, cuéntanos en Banco General cómo ha sido. Te puedo compartir una experiencia muy reciente que estamos viviendo. Nosotros estamos viendo por un proceso de innovación muy impactante en el que nuevamente la matricialidad de roles cruzados está jugando un rol importante en donde estamos haciendo reskilling, upskilling, pero empezamos precisamente con una conversación. Necesitamos que la gente se monte en el carrito, que pueda generar impacto, que hagan sinergia, pero hicimos una pausa y empezamos a leer entre líneas realmente lo que va a trascender después de que este proyecto se ponga en marcha, que tiene un impacto grande dentro de los colaboradores y empezamos a generar programas, pero de autoconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, primero, antes de yo pedirte que cambies, necesito que te empieces a conocer. Conocer cómo te cuidas, cómo escuchas tus decisiones, cómo te hablas, inclusive, es partir nuevamente de esa parte del bienestar del ser humano, porque al final son habilidades humanas que no se enseñan en la universidad, pero que vienen en nuestro ADN por ser seres humanos. Em, y partir de que en realidad cada uno de nosotros está viviendo un momento de vida distinto, pero ninguno es más que el otro. Y desde ese punto de vista del autocuidado y de saber cuáles son los límites reales en los que podemos movernos, entonces empezamos a navegar a los siguientes escalafones, como sea la inteligencia emocional. Ok, ya yo me conozco, sé cómo me siento, inclusive incluimos temas de manejo de personalidades, cuáles son los dominantes, cuáles son los que son más centrados y lógicos, para que para nosotros en recursos humanos puede ser muy natural hablar de estos perfiles, pero para el equipo global de negocio no necesariamente es algo que sea su lenguaje normal. Entonces, enseñarle desde que tú tienes una formación, de que tú tienes unos valores, pero también comprendiendo al compañero de al lado y cómo es su estilo sin tener que cambiarlo, sino respetando esas bases de ese colaborador, es lo que nos ha a nosotros dado visibilidad
y éxito, porque podemos decirlo de esa manera, de los planes de formación. Empezar por esas bases de autocuidado y autoconocimiento para luego llegar a una evolución. Es decir, que prácticamente partimos de cero, vamos a abrir con el corazón abierto para darle paso entonces a esa transformación de conocimientos técnicos. Qué interesante, Stephanie. Suleiman Heine, que ¿cómo lo manejan? Me encanta la pregunta, Lidia, porque me permite hablar acerca de nuestro programa de desarrollo de líderes, que en este momento estamos en el 75% de su realización. Y justamente es un programa donde dice cuál es el modelo de líder Heineken, porque es un programa que ha sido desarrollado para que nuestros colaboradores no solamente conozcan lo básico, nuestros líderes, lo básico en la gestión de gente, sino que también puedan aumentar sus capacidades para administrar equipos de alto desempeño. Entonces, por ejemplo, es un programa que está asociado a nuestra cultura. Hablamos de comportamientos, como desarrolla, conecta, entrega y forma. Y en este sentido, un poco como menciona Stephanie, de hecho recuerdo que nuestro primer módulo hablaba justamente de autoconocimiento porque es esa apertura inicial que uno debe de tener para luego, en la medida que uno se va desarrollando, pueda dar espacio, ¿verdad?, al otro. Entonces, otro de los temas que, por ejemplo, desarrollamos en este programa es gestión de conversaciones difíciles, mentoring, coaching, así que todo muy, muy asociado a esas power skills. eh, y lo bonito también del programa, puedo decir, es que tiene un ecosistema que permite capacitaciones presenciales, capacitaciones a través de learnings, hacemos peer coaching, donde aprendes a través o con tus compañeros. Y también tenemos un proceso muy bonito que es un acompañamiento con algo que hemos llamado un pana, que es tu amigo en este proceso de aprendizaje. Es esa persona con la cual, si algo te está costando o si quieres reforzar una información sobre el programa, puedes llamarla, puedes acordar reuniones para dar seguimiento. Y para nosotros, lo más importante que debe de tener cualquier programa de formación, sea en competencias, en Power Skills o en competencias funcionales, es el espacio de la práctica. Así que, porque al final del día es lo que va a dar la garantía de que podamos justamente aprender lo que estamos conociendo, digamos, de forma más quizás guiada, ¿no? Sí, en efecto, el participante tiene que ser el protagonista de su proceso de aprendizaje y la parte práctica es fundamental y es uno de los principios del uso de las metodologías activas del aprendizaje. Cuéntanos, Dardiel, en casa de la casa de las baterías, ¿cómo lo manejan? ¿Qué proyectos aplican? Eh, Mira, escuchando a las compañeras, wow, somos empresas definitivamente diferentes, pero muy iguales en qué necesitamos desarrollar. Y ojalá, hoy en día no es así, pero ojalá las escuelas y las universidades nos apoyaran a desarrollar estas habilidades para que para las empresas fuera un poco más fácil lograr este tipo de formaciones. Pero bueno, al final el reto es nuestro porque eso es lo único que nos va a hacer a nosotros ser más exitosos en esa atención al cliente y en esa convivencia que nosotros necesitamos a nivel interno. Nosotros tenemos una academia, ¿verdad? Que iniciamos hace ya más de 10 años, que está diseñada para ofrecer en los 4 países, porque la tenemos regional, ¿verdad? Tenemos clases sincrónicas que son allí en vivo con facilitadores, ya sean internos o externos, porque nosotros tenemos nuestros profesores en el área técnica y en el área de habilidades, Power Skills. Y también tenemos cursos asincrónicos que son autogestionables, o sea, somos 24/7 en la academia y cualquiera puede entrar, dice yo voy a tomar este curso o tiene un curso asignado en su plan de formación. Y una de las certificaciones que para nosotros nos parecía súper importante es en habilidades gerenciales. Esta es una certificación que nosotros creamos con 10 módulos y que definitivamente, así como Banco General, nuestro primer módulo se llama autoconocimiento,
porque pensamos que esa es la base de todo para saber hoy cómo puedo desarrollar esas otras partes si no me conozco a mí mismo, ¿verdad? También tenemos allí liderazgo, comunicación efectiva, inteligencia emocional, manejo de conflictos, que son la base de lo que nos puede ayudar a esa cultura de servicio que hoy tenemos nosotros. Importantísimo, utilizamos metodologías muy interactivas, porque también, por ejemplo, en la parte asincrónica hay que captar esa atención para que resulte interesante y se enganchen y continúen y terminen. Entonces, pues realmente nosotros hacemos juegos, busca la pista, etcétera, que quizás así también más se entiende ese propósito de esa capacitación. Entonces, esta combinación al final, la verdad es que nos permite formar profesionales mucho más integrados con estas habilidades relacionadas y esa capacidad de acción. Importante, medimos el impacto. Nosotros utilizamos el NPS para medir, ¿verdad? El impacto a nuestro cliente externo en esto, todo este desarrollo que nosotros hacemos. Y también medimos el NPS interno, que es nuestra encuesta de servicio al cliente interno, para ver también cómo es la atención de nuestros departamentos o nuestras áreas de servicio a las demás personas. Y al final, seguimiento, ¿verdad? Seguimiento, esto es hacerlo, evaluarlo, continuarlo, porque si lo di una vez y me olvidé de eso, no tiene éxito. Es seguir, es reforzar permanentemente. Escuchamos llamadas, así lo puedes hacer mejor, ¿verdad? Y logramos pues líderes más conscientes, efectivos, una cultura organizacional centrada en las personas, en el aprendizaje y en el cliente, que al final yo creo que esto nos lleva a mejores resultados alineados con, ¿verdad?, el desempeño humano y la estrategia de la empresa. Fíjense que escuchándolas a las tres, vengo a colación con un datito de un estudio que hizo Manpower, y cuando él hacía la encuesta o la empresa hizo la encuesta, 60% de las empresas encuestadas manifestaban que les resultaba mucho más difícil enseñar habilidades blandas, como todas las que han mencionado, liderazgo, inteligencia emocional, o sea, todas esas habilidades, que las propias habilidades técnicas. Y cuando yo les escucho a ustedes, creo que ustedes pertenecen al otro 40% porque desarrollaron las tres empresas soluciones creativas como la del PANA que mencionaba Suleiman Heineken, o innovadoras a través de todos estos módulos que mencionaba Stephanie o Dargeli. Y qué importante y qué bueno que sean esas soluciones y que la compartan con todos nosotros. Quiero pasar a otro tema muy enlazado a lo que venimos hablando y es algo que han comentado ustedes en sus intervenciones. También cuando hemos tenido estas conversaciones con nuestros aliados, pares, clientes, etcétera, siempre nos dicen, no tenemos tiempo, pero tampoco me puedo dar el lujo de no capacitar. Entonces la urgencia operativa como que compite con la urgencia estratégica y entonces empieza el conflicto de que quiero que aprendan, pero no tienen tiempo para hacerlo porque no los puedo sacar de la operación, etcétera. Yo quisiera, Zuleini, ¿cómo han respondido ustedes internamente a esa presión de no tengo tiempo para capacitar, pero en efecto necesito formar a esta gente con todas estas habilidades? El tiempo yo creo que es un tema que nos juega en contra a veces para todo, pero uno tiene que ser creativo. Em, Una de las soluciones que nosotros hemos encontrado es lograr una alineación con la dirección, con los diferentes líderes funcionales, de cuáles son esas necesidades de capacitación. Nosotros hacemos el proceso anualmente y en la medida que van pasando los diferentes trimestres vamos dando seguimiento para entender si las necesidades previstas se mantienen en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en este proceso de alineación no solamente es un proceso como para conocer
qué capacitaciones tenemos que dar, pero ya hay un compromiso que estamos haciendo de ambas partes y hay un compromiso del área, digamos, funcional en darnos ese espacio porque reconoce además que es algo necesario. ¿Ok? Esa sería una. Y dos, herramientas como las que ya mencionaron mis compañeras, las plataformas digitales, los e-learnings, son formas en las cuales nosotros podemos llegar con material de capacitación a grupos numerosos. Podemos hacerlo en un tiempo más prolongado que si hago una sesión presencial, aunque sí es una herramienta que yo recomendaría que se utilice para reforzar información y no necesariamente para temas de Power Skills como única en un proceso de desarrollo. Porque sí hay cierto dinamismo, sí hay cierta interacción, sí hay cierta reflexión sobre estos temas que se da mucho mejor en un ambiente presencial. Correcto, entonces digamos que la combinación, y vamos a hablar un poquito más adelante del tema de las modalidades, la combinación de esas modalidades son clave para poder, digamos, desarrollar ese aprendizaje. Y traigo esto a colación porque cuando armamos una capacitación, no solamente entregamos un contenido por entregarlo, sino hay que entregar el contenido o el conocimiento justo en el tiempo necesario para que el participante pueda asimilar al aprendizaje y eso no solo se trata de un día, sino se trata de un periodo de tiempo donde tiene que reforzarlo. Y aquí, y gracias por compartir esas recomendaciones, Zuleini, y aquí voy a hacerle una pregunta en este caso a Daryeles específicamente. Y es que adicionalmente a los retos del tiempo, también nos dicen, necesito capacitar un grupo grande, pero tengo poco tiempo. Entonces, como, por ejemplo, la operación que tiene las casas de la batería, que tiene, digamos, cientos de colaboradores regados por la región, ¿cómo abordan el reto de diseñar planes masivos sin perder de vista la necesidad del desarrollo de la competencia específica? Porque ese es otro gran reto que la presencialidad no necesariamente siempre resuelve. Así es, nosotros estamos desde, como quien dice, Darien hasta Bocas del Toro. Y incluso en David tenemos 5 sucursales. Entonces es realmente un reto grande, también por el horario que nosotros manejamos, ¿verdad? De sábado, de domingo, incluso días feriados. Pero yo creo que aquí la clave es el compromiso de nosotros para enseñar y nuestros colaboradores para aprender a desarrollar esas herramientas que necesitan. Y todo parte de un objetivo claro. Lo primero es tener bien claro el objetivo. ¿Qué voy a definir? Definir precisamente la competencia que yo quiero desarrollar y esa competencia, por qué es importante para el negocio y para las personas. Si me preguntan, yo definitivamente, para mí lo mejor es la parte presencial. No todas las veces es posible, pero podemos dar ese 20% teoría, 80% práctica. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un curso técnico donde lo hacemos así y podemos también tener un curso de habilidades donde les podemos mandar casos, por ejemplo, le mando un caso y casos reales muchas veces y en el momento que los reúno, con esos casos hago roleplay, hago el estudio de casos. em, y eso enriquece mucho porque ya el tiempo, por ejemplo, lo puedo acortar un poco por el hecho de que ya le mandé el caso, ya lo estudió. A veces le digo que armen grupos y traigan proyectos. Entonces, defino mi competencia, les mando tareas, les mando proyectos, los traigo presencialmente. Eh, y al final también hago una negociación en tiempo con la gente, ¿verdad? A veces mucho los colaboradores dicen, es que yo necesito un día libre, entre semana. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer estas capacitaciones. A veces las hacemos incluso fuera de horas laborables y ellos son felices. Nosotros lo hemos practicado y tienen un compromiso altísimo. ¿Por qué? Porque en un día de semana que necesitan hacer
cualquier mandado, les doy tiempo por tiempo y es negociar, ganar, ganar. Y al final esto es lo importante. Y pues siempre esa combinación sincrónica, sincrónica, presencial, pero con un objetivo claro, es la clave de nosotros para el éxito de que todos se enganchen con lo que nosotros estamos haciendo. Y fíjate que, Dargelis, tengo una pregunta del público muy al lugar a lo que, y esta pregunta la vas a contestar tú porque acaba de dar en el clavo. Nos pregunta un asistente a nuestra plataforma y por cierto invito a los participantes que por favor dejen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Esta persona dice, a veces sentimos que la gente ya está muy saturada de reuniones, tareas, cambios, etcétera. ¿Cómo hacer para que la formación no se sienta como una carga más, sino como que algo realmente vale la pena? Fíjate que tú acabas de decir que la gente se entusiasma cuando le das la oportunidad fuera horario. O sea, ¿cómo hace la Casa de las Baterías para que tu audiencia no interprete que esto sea una carga más, sino que bien, me lo llevo, me motivo, lo puedo hacer? Mira, en el caso de lo que nosotros estamos haciendo, es que esta capacitación les va a mejorar su trabajo. Al final, le estamos convirtiendo, por ejemplo, a nuestros técnicos en vendedores. Cuando cuando ese objetivo está claro, ellos saben que ahora que son vendedores y van a aprender ese perfil DISC de su cliente, cómo pueden ellos manejarlo para adaptarse a esa personalidad, cómo pueden manejar objeciones, cómo puedo negociar con un cliente y que les compre, eso les da más plata a su bolsillo. Entonces, como decía inicialmente, el objetivo tiene que estar muy claro y ellos también tienen que ver cuál es ese beneficio que yo voy a obtener de esa capacitación. Entonces estoy esperando que me toque. No, ay, qué pereza que tengo que ir. No, y de verdad que ha sido un éxito para nosotros hacerlo de esa forma. Objetivo claro, comunicación efectiva y cuál va a ser el retorno de esa capacitación a mi vida personal y profesional. Y me encanta tu respuesta porque lo vengo conectando con algo al momento de nosotros motivar a nuestros colaboradores a esa capacitación. Siempre tenemos que orientarlos del objetivo del aprendizaje y no del objetivo de la enseñanza. Porque nosotros siempre decimos, bueno, te invitamos a hacer una capacitación de comunicación asertiva y vas a conocer técnicas de comunicación asertiva, por ejemplo. Y eso es el objetivo de aprendizaje. Pero cuando tú le dices al colaborador, oye, una capacitación donde vas a conocer técnicas de comunicación asertiva que te permitirán desarrollar, qué sé yo, feedback más constructivos en una reunión de trabajo, o sea, le das la utilidad práctica, le ven valor, ¿para qué necesito eso a su día a día? Eso definitivamente le dan mucho, mucho valor. Y Así fíjense es. que Dartieli nos comentaba de la presencialidad. Zuleimi nos comentaba también de la presencialidad con una combinación probablemente de learning para reforzar conocimiento. Yo sí quisiera ahorita preguntarle a nuestro público que está conectado una pequeña encuesta de esas modalidades que realmente funcionan en sus equipos de trabajo. Sí, allá hay varias, presencial, e-learning, formaciones virtuales en vivo, como de forma sincrónica, coaching, mentoring personalizado, programas híbridos o no han identificado ningún formato. Yo sí quisiera conocer un poquito la opinión de las personas que están conectadas, de cuáles creen que son esos formatos efectivos para que consideran que son importantes en sus procesos de formación. Los invito a votar y ya conociendo las preferencias de Heineken y de la Casa de las Baterías, mientras nuestro público vota, yo le voy a preguntar a Banco General directamente porque sé que Banco General tiene una plataforma e-learning, lo comentaste hace un rato. ¿Qué ventajas han encontrado ustedes en el tema de capacitaciones e-learning como Banco General dentro de sus planes, Estefan? Pero realmente nosotros somos multimodal como tal, pero sí tenemos muy bien identificado el material de e-learning para temas regulatorios, porque somos una institución altamente regulada. Tenemos diferentes entes reguladores a los cuales tenemos que dar respuesta de material en la cual estemos todos los colaboradores al 100%, no hay margen de equivocación, al 100%
en el año en temas regulatorios. Y poder alcanzar ese objetivo de somos 5.168 colaboradores, poder cubrirlos en un año, nuestra modalidad número uno es a través de e-learning, porque precisamente el colaborador encuentra esos espacios para poder hacer sus cursos y que no solamente escuche los cursos, porque más allá de enviar los cursos, tienen micro test o micro exámenes para en realidad verificar de que el conocimiento que se ha colocado en la plataforma esté llegando, esté impactando. Y los e-learnings los hemos rediseñado e inclusive ya casi que parecen, nos dicen de forma interna que parecen películas de Netflix, Ay, qué porque bueno. utilizamos colaboradores internos para hacer todo un sketch del proceso. Hace poco lanzamos el de código de ética y todo el equipo de formación y desarrollo generó un sketch de cómo se puede ver identificado el soborno, la corrupción o diferentes elementos que atentan contra la ética a través de un e-learning que es más vivencial. O sea, es una situación que le puede pasar a cualquiera de los colaboradores, pero que tienes que estar alerta de que si caes en algo de eso, estás yéndote por el área gris va en contra de la cultura de nosotros. Sin embargo, no es la única modalidad que utilizamos. Nosotros apostamos ya después de la pandemia, acá tenemos inclusive, tenemos cursos 100% presenciales, 100% virtuales que son sincrónicos y también tenemos híbridos. Es decir, tenemos al profesor en alguna parte del mundo, algunos conectados y otros en un salón, pero todos están conectados a la vez. Pero sí apostamos, como mencionó Zuleimi hace un momento, de que todo lo que tiene que ver con liderazgo, autoconocimiento, cuando realmente tienes que mover el ser de la persona, eso se debe hacer de forma presencial, porque los captas su atención, puedes generar dinámicas, puedes hacerlo más vivencial, pueden entender las personas los propósitos y generar conexión, porque los espacios de experiencias de capacitación que nosotros brindamos son para generar networking interno, inclusive. Somos tantos que mandas correos, pero no tienes idea quién es la persona que está detrás de ese correo. Entonces, estos espacios para poder conectar también funcionan para que esa relación, cuando llegue el correo, ya no lo veas como que, ok, Stephanie me mandó un correo, sino ya lo ves más de un trato de confianza y de colaboración. Así es que realmente te puedo decir que en Banco General no tenemos digamos que una modalidad preferida, pero sí estamos como bien identificados en qué tipo de modalidad cuando queremos a tener un propósito, entender el qué y el para qué queremos formar y en base a eso entonces diseñamos la modalidad en la que vamos a impartir. La que tenemos 100% ya establecida son todos los temas regulatorios que nos exigen como entidad bancaria. Y eso tu comentario me es una frase que yo siempre digo que el mejor formato es el que se adapta a tu equipo y a tus necesidades, no al revés, y conecta perfectamente. Y por cierto, tu respuesta contesta como si ya estuvieras leyendo las preguntas del público, porque aquí nos dicen, aquí nos preguntan, es que a veces las capacitaciones se sienten muy teóricas, ¿qué hacen para que la gente sienta que aprende? Tú acabas de dar la mejor respuesta. Me encantó el ejemplo del sketch como una iniciativa, o sea, yo creo que ahí está respondida la pregunta. Y bueno, gracias por compartir a las tres estas modalidades. Definitivamente no hay primero no hay una capacitación talla única y no hay una modalidad exclusiva para. Todo va a depender de objetivos, va a depender del tema. Para ir cerrando el conversatorio que ha estado súper interesante, yo quisiera pedirles a todos ustedes una reflexión y que lo compartan con nuestra audiencia. ¿Qué elemento considera Zuleimi, Dargeles y Stephanie que no pueden faltar en un plan de capacitación y que realmente funcione? Y también, y antes de que nos contesten, esa misma pregunta yo también se la estoy haciendo a nuestra audiencia, porque a mí me interesa que de acá salgamos con qué no puede faltar en nuestros programas de desarrollo de talento en materia de formación y nos llevemos esos must y esos aprendizajes. A nuestra audiencia le estamos desplegando una encuesta también para que nos ayuden a contestarla. Ahí hay varios elementos. Si hay algún elemento que no esté ahí, por favor, compártalo en el tema de preguntas y respuestas, lo incorporamos. Pero básicamente
Básicamente, lo que le proponemos a la audiencia, bueno, hay casos prácticos, medición de resultados, flexibilidad en tiempo, variedad de formatos, acompañamiento post-capacitación, muchas de las cosas que ustedes han mencionado a lo largo del conversatorio. Ahora sí le doy la palabra a ustedes para que esta reflexión final, ¿qué no debe faltar en una capacitación de Heineken, Zuleidi? Yo pensaría en tres cosas. Primero, el objetivo debe de estar claro porque eso nos va a permitir saber exactamente qué queremos desarrollar. Dos, escoger el formato de capacitación que mejor aplique para la audiencia y también entendiendo el tema. Y tres, la parte práctica. Y la parte práctica no solo en la sesión, sino es qué tarea, qué actividad, qué comportamiento se debe de ver luego de pasada la capacitación. Perfecto. Cuéntanos, Dargeli, en la casa de las baterías, ¿qué no puede faltar sí o sí en un plan que diseña Dargelis? Casi, casi que me voy a copiar de su Ay, lady, Dios mío, copia y pero pega. el propósito claro y alineado al negocio, eso es indispensable. Y que esa formación realmente responda a una necesidad real que tiene la empresa. Si no, realmente eso no va a generar ningún impacto positivo. Que el enfoque sea práctico, como segunda recomendación, el enfoque sea práctico y sea experiencial. O sea, hay que aprender haciendo. Eso de leer o escuchar solamente no queda tanto porcentaje de la vivencia. El conocimiento se fija mucho más cuando uno lo vive que cuando solo lo escucha o Así lo es. lee. Y tres, yo diría que el seguimiento, la medición, el acompañamiento, ¿verdad? Porque si no, si doy una capacitación y no le doy el seguimiento, no le doy el acompañamiento necesario, yo creo que esa capacitación solo se queda en buenas intenciones Por y no supuesto. tiene ese efecto que nosotros andamos buscando. Sí, el cambio de conducta no es en un solo día de 2 horas, o sea, eso amerita un tiempo. Cuéntanos, Stephanie, ¿qué no puede faltar en un plan de capacitación de Banco General? Bueno, mis compañeras lo han dicho realmente todo, pero quiero contribuir con algo más y es que una vez, o sea, todos estos elementos que hayan compartido, porque completamente coincido con ellas, que no deben faltar, una vez eso se establece, ya se ha creado una cultura de aprendizaje dentro de la organización. Y al tener una cultura de aprendizaje es mucho más llevadero poder tener alianzas con estos líderes que tienen esas necesidades para responder al negocio y generarse desde el equipo de capacitación y recursos humanos una alianza estratégica con los líderes del negocio más allá de la pregunta que nos hizo uno de los que está en vivo, de cómo verlo como algo que es una carga adicional. Realmente cuando ya te vuelves aliado estratégico y ves realmente que tienes potencial para poder mejorar con herramientas que te vamos a brindar a través de capacitación, ya se vuelve una cultura de aprendizaje continuo. Y otra cosa que quisiera añadir es que a pesar de que conozcamos el negocio, también tenemos que entender a la población a la que le vamos a llegar. O sea, conocer a ese colaborador. Tenemos ya hoy día todas las generaciones trabajando juntos. Hay que pensar muy bien cuál es el mensaje, el tipo de facilitador, el tipo de dinámica, todo eso que realmente logre conectar con la audiencia para que en realidad se cumpla el propósito. Porque traer a alguien que es muy joven para una audiencia que no realmente va a conectar con ese personaje, entonces estaba alineado el objetivo, estaba alineado la estrategia, estaba alineado todo, pero no hubo conexión del facilitador, del mensaje y es como si hubiésemos hecho un trabajo un poco a la deriva. Así es que yo creo que para complementar a lo que mis dos compañeras han mencionado es después que implementemos todo lo que ellas han dicho, ya eso se sostiene en una cultura de aprendizaje y no olvidarnos de la audiencia que va a recibir este mensaje, porque a través de eso es que realmente se sintetiza el aprendizaje y es lo que vamos a poder ver en seguimiento en futuras ocasiones. Qué bueno lo que señalas y en efecto algo que no habíamos conversado, pero el rol del facilitador juega un papel fundamental en el proceso de la conexión con la audiencia y bueno, eso evidentemente es la experiencia y preparación para poder facilitar, que es acompañar un proceso de aprendizaje. Y vamos a proyectar los resultados, lo que nos comentó nuestra audiencia, para ver qué opina nuestra audiencia que tampoco pudiera faltar en ese proceso.
Y mientras se nos generan los resultados, aquí nos hablan de que el acompañamiento post capacitación definitivamente ganó y la alineación con las necesidades de negocio. Súper alineados a ustedes, chicas, bastante buena las respuestas. Y yo me permito compartir como cierre y escuchándolas a lo largo de toda la audiencia. Yo tengo desde Comunica Academy, compartir 4 claves para el aprendizaje y me voy a conectar con muchas cosas que dijeron ustedes. Nosotros consideramos que dentro de las 4 claves para un aprendizaje efectivo, y aquí es importantísimo entender que no todos aprendemos de la misma forma y que aprendemos haciendo, no solo escuchando, como decía Dargelis. Tenemos la primera, que es adaptar el aprendizaje al perfil del colaborador. Y esto implica que cada colaborador aprende de forma distinta, no hay una capacitación talla única, y eso va a depender de su nivel de experiencia, el tiempo que dedique, puede dedicarle, el contexto que opera. También el uso de metodologías activas, y me apoyo a todo lo que ustedes han mencionado, y esto a manera de cierre, el tema de la experiencia, del aprendizaje experiencial, donde sea protagonista de su aprendizaje. Eso facilita mayor retención y aplicabilidad. Por último, el tema de la importancia del formato multimodal, lo hemos conversado, la formación no es lineal ni monótona, hoy se requieren diferentes formatos y ustedes mismas lo han dicho, y esto a manera de conclusión, diferentes formatos para complementar o profundizar el aprendizaje dependiendo del objetivo. Y por último, la escalabilidad versus la personalización, que es el tema y está muy asociado al tema de que la capacitación debe encontrar un equilibrio entre llegar a muchos, sobre todo empresas tan grandes como las que tienen ustedes, y lograr un impacto profundo en cada colaborador. Entonces ahí viene el gran debate de cuántas personas por sesión o cuántas personas inscribo en el e-learning para que realmente todos tengan la oportunidad de practicar. Y ahí viene la gran reflexión de para nosotros, lo que recomendamos siempre: grupos grandes son para sesiones más de sensibilización y compartir conocimiento general. Grupos pequeños te permite práctica, mentoría, seguimiento individualizado. Esos son, digamos, claves que debemos tomar en cuenta a la hora de nuestros procesos. Y ya como cierre, concluyo con estas 4 frases que quiero que se lleven, que como parte de este tema. La primera de ellas tiene que ver específicamente con que formar no es solo entregar contenido, es entregar lo que cada equipo necesita en el momento justo, en el lenguaje correcto, en el tiempo que tiene. Y eso también paso a la segunda frase, que relacionado que las personas olvidan lo que dicen, pero no lo que hacen, que es la otra gran conclusión que nosotros llegamos. Finalizamos con la tercera frase, que el mejor formato es el que se adapta al equipo. Esa frase a mí me encanta, no al revés, por eso la repito, porque al final se trata de eso, de entender cuál es el mejor formato. Y por último, a mayor volumen de participantes, menos posibilidad de práctica individual y feedback personalizado. Muchísimas gracias, pero antes estoy buscando en mis notas algo que quisiera compartir con todos ustedes. Esto es improvisado, les aseguro. En un estudio que hizo Deloitte, lo estaba buscando porque me conecta con todo, que hablaba que el valor de una organización ya no solo se mide por su productividad del punto de vista operativo, sino por la capacidad de desarrollar a su gente con una ventaja competitiva, ¿no? Como ventaja competitiva. Y esto implicaba combinar tecnología con humanidad, formar líderes que inspiren y crear esa cultura de aprendizaje que mencionaba Stephanie, a través de un sistema continuo, adaptable y significativo. Yo me llevo esto de este estudio porque en efecto es la gran conclusión de todo este conversatorio de parte de Comunica Latam. Les doy muchísimas gracias por haber participado en el conversatorio, a nuestra audiencia. Así que les dejo el micrófono para que se despidan de toda nuestra audiencia. Yo quiero darle las gracias a Comunica por participar, por darme la oportunidad a Banco General de compartir las buenas prácticas que en realidad no salieron de la noche a la mañana. Esto es un trabajo continuo y no es Así un es. trabajo individualizado. Esto es un trabajo en equipo, tanto con las áreas de negocio como con recursos humanos. Así es que esperemos que todo lo que hemos comentado en esta sesión haya sido de provecho para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros. Igualmente Zuleika. yo Dayeli, perdón. sí, igualmente pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que incluso a nosotras que somos las panelistas nos enriquece mucho esa experiencia de las otras empresas,
las buenas prácticas, porque eso nos ayuda muchísimo a crecer nosotros internamente y buscar aún más soluciones creativas, que eso es lo que necesitamos, creativas e innovadoras. Y Sí. que ojalá pues este granito de arena que nosotros ponemos con nuestra experiencia pues sirva de ejemplo a otros que quieren iniciar con haciendo este tipo de cosas. Bueno, ¿Sí? Muchas gracias en mi nombre y en nombre de Heineken Panamá. Les invito a que estemos conectados. Al final del día es un espacio de aprendizaje que no tiene que acabar acá, así que con mucho gusto estamos a la orden para seguir construyendo esta comunidad de personas que nos apasiona las capacitaciones y el aprendizaje. así es. Muchísimas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Espero que el tranque de las 5 de la tarde sea leve para todos y de verdad, de parte de Comunica, muchísimas gracias. Hasta luego.